a todos, bienvenidos a una nueva cita con la luz, en la cual vamos a tratar de nuevo el tema de nuestro último programa, que como recordaréis hablamos de vida después de esta vida, o para hacerlo entendible a todos, vida después de la muerte. Es un tema que se puede abordar desde diferentes puntos de vista y el de hoy va a ser el de una persona que no se lo han contado, que lo ha vivido directamente, ha experimentado o experienciado una muerte de su cuerpo o su vehículo, como él lo llama, y un trascender del conductor del vehículo, como él suele también apodar al alma, o esa parte eterna que nunca muere. Me encanta y es para mí un placer personal contar con Emilio Carrillo como invitado. Buenas tardes, Emilio. Hola, muy buenas, Nuria. De verdad que el placer es mío compartir contigo este encuentro. Muchas gracias por propiciarlo. Gracias. Bueno, pues seguramente muchos ya le conocéis, es un conferenciante hipnótico, al menos para mí, un escritor cuyas obras son de una profundidad extraordinaria y es además profesor de varias universidades españolas extranjeras, economista, en fin, tiene un currículum dilatado que bueno, pues no vamos a explicar todo aquí. Y bueno, tiene un estupendo blog llamado El cielo en la tierra. Pondremos en el vídeo los datos por si queréis visitarlo, en el cual encontraréis información detallada de todas sus actividades y bueno, pues también una relación de sus obras como autor. Hoy mencionaremos especialmente El tránsito, su libro dedicado precisamente a su ECM o experiencia cercana con la muerte, del que vamos pues, a hablar hoy un ratito. Emilio, surgen mil y una preguntas, pero habrá que hacer una selección para que esto no salga muy largo. Y sí, pues empezaría por pedirte, si no te incomoda contarlo, qué te ocurrió, qué le ocurrió a tu vehículo o cuerpo físico que te llevó a experimentar tu experiencia cercana a la muerte. Con mucho gusto, Nuria. Intentaré ser lo más breve posible porque lo importante no es mi experiencia como tal, ¿no? sino en general lo que son las experiencias cercanas a la muerte que tantas personas hemos compartido, hemos vivido, y también cómo el vivir una experiencia de ese tipo, a mí en un momento concreto me llevó a indagar sobre ellas, a reflexionar sobre ellas, en el entendimiento de que lo que yo había sentido, de lo que yo había experienciado, lo había también experienciado mucha gente. Y lo que fui viendo es que efectivamente esto es así. Y no solamente eso, sino que este tipo de experiencias vienen de muy atrás. Es decir, que tenemos recogidos en textos muy sabios y de hace muchísimo tiempo experiencias cercanas a la muerte. Con lo que yo voy a comentar tiene un cierto parecido a lo que, por ejemplo, ni más ni menos que Platón, ese sabio entre sabios, hace miles de años, narró ni más ni menos que en el tratado final, en la parte final de su famosa obra La República. La República tiene distintos libros, pues bien, los últimos párrafos del último libro está dedicado a una experiencia cercana a la muerte, que es verdad que no la llama así, pero habla de un soldado llamado Er, que se le da por muerto en el campo de batalla, pero al llevarlo a su domicilio el cuerpo, a su casa, revive y cuenta lo que ha percibido durante ese estado de estar más allá. Pues bien, eso que vivió él, narrado por Platón hace miles de millones de años, lo hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad muchísima gente. Y ha habido muchos sabios y sabias que lo han compartido con nosotros y que han conocido a gente que lo han vivido y lo han compartido con nosotros. ¿Qué es lo que comparten? Pues se puede decir, Nuria, que hay una especie de protocolo bastante parecido. Es muy importante tener en cuenta, seguro que vamos a insistir en ello mucho durante este encuentro, es muy importante tener en cuenta que lo que hay más allá de esta habitación de la vida, que es la vida física, es otra habitación de la vida que podemos denominar plano de luz, para entendernos. Que los católicos han denominado cielo, que en el ámbito oriental se denomina Devachan. Da igual el nombre. Una habitación que es el plano de vida físico, otra habitación que es el plano de vida del plano de luz. Son dos habitaciones de la vida. La muerte no existe. La muerte es una puerta que se abre para pasar de una habitación a la otra. Pero en medio, entre una habitación y la otra, hay una especie de vestíbulo, hay una especie de habitación intermedia, que es lo que se conoce normalmente con el nombre de tránsito.
Es el tránsito de la vida física a la vida en el plano de luz. Y esto está narrado desde tiempos inmemoriales. En esa especie de sabiduría perenne que recorre como subyacente de toda la historia de la humanidad, ha sido siempre narrado, con distintas metáforas. Yo creo que la que más conocemos como metáfora utilizada tanto en la antigua Grecia como también en el antiguo Egipto es la metáfora de un río que hay que atravesar y que hay un barquero que te pasa de una orilla a otra. Claro, una orilla es la vida física, la otra orilla es el plano de luz. Y aquí en medio hay metafóricamente un río que tienes que pasar. En esa metáfora se habla de una barca y de un barquero al que hay que pagarle una moneda, razón por la cual los cadáveres se le enterraba con una moneda metida en la boca o sobre los ojos, para pagarle a ese barquero que tiene que pasarte de una orilla a otra. Esa orilla a otra es el tránsito, Y ese esquema es el que se vive en una experiencia cercana a la muerte. Se abandona el cuerpo físico y se vive el tránsito en función del estado de conciencia que cada uno tenga. Es decir, el tránsito no es el mismo para cada persona desencarnada, sino que está en función de su estado de conciencia. Aunque se puede decir que hay unos protocolos preestablecidos. El protocolo fundamental es entender que cuando tú has desencarnado, en función de tu estado de conciencia, para pasar a la otra orilla, no hay ningún barquero, eres tú contigo mismo, pero para pasar a la otra orilla tienes que cumplir dos condiciones. El darte cuenta que has fallecido y el aceptarlo. El darte cuenta y el aceptarlo. Si te das cuenta y lo aceptas, estás ya en condiciones de pasar a la otra orilla. Y a partir de ahí se vive lo que yo tuve ocasión de vivir el 29 de noviembre del año 2010, de las 16 a las 18 horas en un hospital de Sevilla. Después de un proceso que no era una enfermedad en sentido estricto, sino que fue una caída, bajando de un monte, bajando de haber subido a una montaña, me precipité, caí, eso me originó nada más que una fractura de peroné, nada más, me podía haber matado tranquilamente, pero solamente una fractura de peroné, pero mira por dónde esa fractura de peroné origina trombos y me ocasiona una trombosis pulmonar, un infarto pulmonar, que además para colmo fue el mal diagnosticado médicamente, porque se consideró inicialmente como una neumonía. Y eso originó más trombo y entrar en un proceso que me llevó a la UCI finalmente a esta experiencia que estoy compartiendo. Lo que es de resaltar antes que nada es que yo estaba muy tranquilo. Es decir, que tanto en el proceso de internamiento en la UCI, en el tratamiento médico urgente que me empezaron a dar, yo estaba enormemente tranquilo. Puedo asegurar que en esos momentos no tenía miedo a morir y que además estaba en condiciones, también lo estoy ahora mucho más, pero también estaba en condiciones de irme en paz. La sensación de que todo lo que había vivido estaba en armonía, que mi situación con relación a mis seres queridos, mi situación personal, no había círculos pendientes, no había asignaturas y yo estaba en una enorme paz. Y cuando lo primero que percibí es salir de mi cuerpo. Mejor dicho, no salir de mi cuerpo, sino ver mi cuerpo debajo mío. Es decir, es como si yo hubiera salido, pero el salir no te das cuenta porque tu cuerpo está debajo. En mi caso, yo me vi sentado sobre mi cuerpo, mi cuerpo tumbado y yo sentado sobre él. Y claro, bueno, pues ahí tuve un discernimiento de que se había producido el fallecimiento físico. A partir de ahí me di cuenta de que había fallecido y lo acepté plenamente porque en mi estado de conciencia esas dos condiciones estaban cumplidas. Y lo que pude percibir es lo que también se narra en casi todas las experiencias cercanas a la muerte una vez que has aceptado, que te has dado cuenta y has aceptado, que es ver tu vida física, la que has dejado atrás, íntegramente. Y no como una película, sino como si te tragaras un chip, ahora que estamos con el mundo de las tecnologías, como si te tragaras un chip y al tragarte el chip, ¡plaf!, delante tuya, en la instantaneidad, una plasmación espectacular del que el tiempo no existe, en la instantaneidad, ver toda tu vida. Y ver toda tu vida significa ver todos los acontecimientos, todas las circunstancias, todos los lugares, todas las conversaciones. Y en esas conversaciones, en esos lugares, en esas circunstancias, no solamente ves lo que tú sentías y decías, sino también, curiosamente, lo que sentían los otros. Es como si te pudieras meter en esos otros que han compartido contigo y a partir de ahí vislumbrar en los estados de ánimo, en las emociones, en los ámbitos mentales de esas personas, cuál ha sido tu influencia, cuál estaba siendo tu influencia en esos momentos, con esas circunstancias y con esos encuentros. Lo que yo percibí de ahí fue
una visualización muy clara de que todo encaja, de que todo tiene una razón profunda, de que todo tiene un porqué y un para qué, y de que en mi vida, y estoy convencido que en la vida de los demás seres humanos, nada es casual. Todo tiene un profundo sentido. Hemos venido aquí desde el discernimiento que tenemos en el plano de luz para vivir unas determinadas experiencias que tienen que ver con el impulso y el devenir de nuestro proceso espiritual. Y lo que vivimos en este plano, aunque la mente no lo entienda y nunca lo podrá entender, la mente concreta nunca lo podrá entender, lo que vivimos en este plano está en conexión con ese proceso espiritual. Y todo tiene su sentido profundo, todo encaja en clave precisamente de ese proceso espiritual. Y eso se puede ver cuando ves tu vida entera, como si fuera una película, aunque no es una película en esa instantaneidad. Eso lo que me aportó fue todavía más paz. Es decir, si estaba tranquilo, si estaba en armonía, eso me aportó más paz todavía. A partir de ahí viene lo que casi todos los que hemos vivido experiencia de Canal también percibimos, que es la presencia de seres de luz. El darte cuenta de que no estás solo, de que no estás haciendo ese tránsito hacia el plano de luz en soledad, sino que estás acompañado y muy bien acompañado. Primeramente de seres queridos. En mi caso, seres queridos desencarnados. En mi caso, mi padre y mi madre, que eran los dos únicos seres queridos desencarnados que yo tenía en ese momento. Y sentí las figuras de luz de mi padre y mi madre. Y claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué sabes que eran tu padre y tu madre si son figuras de luz? Y el ejemplo que pongo, Nuria, es pasearte por la calle. Ya en las grandes ciudades esto es más complicado, pero en fin, en pequeñas ciudades y en pueblos, pasearte por la calle al mediodía y que por la calle te llegue el olor de un plato que estén guisando en alguna de las casas. Tú ese plato no lo estás viendo. Sin embargo, si son lentejas, el olor de las lentejas, en tu cabeza aparecen las lentejas, debido a la fragancia, debido al aroma. Pues aquí pasa algo parecido. Evidentemente, ahí no hay cuerpo físico, ahí mi padre y mi madre ya no son mi padre y mi madre, son las dimensiones espirituales, los conductores, como yo digo, que encarnaron en el coche, que en esta vida física fueron mi padre y mi madre. Pero hay una fragancia, hay un algo. Y como todavía al recién estar salido del cuerpo, es verdad que el cuerpo físico se ha quedado ahí. Es verdad que lo que la teosofía y los sabios antiguos llamaban doble corpóreo, el cuerpo etérico se ha quedado ahí, pero el cuerpo emocional y el cuerpo mental, el cuerpo mental todavía está ahí y todavía influye en esos momentos en el proceso. Y esa fragancia tú la percibes en imágenes. Y es por eso por lo que yo, sin darme cuenta, empecé a darle forma a esas figuras de luz, la forma de mi padre y de mi madre, que lo que se dirigieron a mí. Un segundito, Emilio, es que para entenderlo. Claro. Por ejemplo, yo, bueno, todos sabéis que me dedico a la comunicación animal y cuando tengo largas conversaciones con los animales lo que hago es en realidad descodificar. O sea, no se trata de que el animal te hable con palabras, tal y como yo luego lo transmito a sus humanos, sino un poco lo que tú estás diciendo. Creo que se trataría de lo mismo. Bueno, tú hablas de un perfume, pero en realidad es eso, es como una descodificación de eso que tú estás percibiendo en la forma de tu padre o tu madre, ¿no? Efectivamente. Es una descodificación, en primer lugar, visual, y en segundo lugar, bueno, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, ves la imagen de ellos. Efectivamente. Y también el término descodificar es correcto porque se está descodificando la comunicación. Es obvio que ellos no hablan, es obvio que no hablan, pero sin embargo yo sí entiendo lo que me están comunicando. Con lo cual es bastante similar a lo que acabas de compartir, efectivamente. Y en esa comunicación lo que me preguntan, se interesan es por mi estado, no por mi estado físico, que ya no tengo, sino por mi estado emocional, por mi estado de armonía, por mi estado de paz. Y bueno, yo le dije la verdad que me encontraba estupendamente, ¿no? En ese momento, Nuria, pasó algo curioso y es que empecé a percibir otras figuras que pude ver como los hermanos de mi madre, a los que yo, salvo a una tía mía, a una hermana de mi madre, que se había tenido mucha relación con ella, con el resto no había tenido mucha relación. Y la verdad es que me sorprendió que estuvieran allí. Entendí la presencia de lo que habían sido mis padres, pero la de ellos no lo entendí. Me sorprendió. Y me sorprendió más que la única tía, con la única hermana de mi madre con la que yo me había relacionado y había tenido una estrecha interconexión, mi tía María, estaba allí, pero estaba viva. Con lo cual no lo entendí. Digo, bueno, ¿qué hace aquí mi tía María? Si mi tía María está viva, ¿por qué está aquí con desencarnados, ¿no?
Mi tía María, es verdad que en aquel momento tenía 100 años, de 102 creo recordar, pero era una persona que nunca estaba enferma, que era maravillosa, que cuando iba a visitarla me decía, Emilio, tú no me vienes a recoger, quedamos en el bar de la esquina. Digo, pero tía, yo voy a recoger. No, no, qué tontería, y ni que yo fuera mayor, nos vemos en el bar de la esquina. Una persona con mucha vitalidad, con mucha fuerza, viva, y estaba allí. Y eso me sorprendió, pero en fin, en la dinámica en la que estaba tampoco es que le prestara una gran atención, tampoco es que me empezara a parar a preguntar. Aquello siguió y pude percibir otras figuras de luz. Esas figuras de luz, Nuria, en mi caso, están asociadas con lo que yo había percibido tanto de mi multidimensionalidad como referentes espirituales que yo había tenido en la vida física. Ahí también aparecen esos referentes espirituales. Y dentro de los referentes espirituales, en todo mi proceso espiritual, la figura de Cristo Jesús ha tenido mucha importancia, la sigue teniendo. Y hay un momento concreto en el que percibo que todas las figuras de luz que yo estoy viendo ya con esa dimensión de fragancia que es física, porque estoy viendo algo que me permite la identificación, y yo mismo, con mi cuerpo, que ya no es un cuerpo físico, todos empezamos como a lanzar destellos de luz, como si nos volviéramos más radiantes, más fulgurantes. Y eso yo siento que es porque va a llegar la presencia de algo muy importante, que está llegando a nosotros una energía muy fuerte, muy esplendorosa, que está haciendo precisamente que nuestra luz se vuelva todavía más radiante. Y esa figura, cuando llega a donde yo estaba en ese momento, en una habitación de la UCI de ese hospital sevillano, yo lo identifico claramente con una presencia crística. Me da igual el nombre, crística, búdica, ¿qué más da? Hablando en el ámbito cristiano, una presencia crística, que yo asocio de la misma forma que había asociado antes a mi padre, a mi madre y demás, con Cristo Jesús. De tal forma que lo que veo delante mía es a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se dirige a mí. Y se dirige a mí en términos muy parecidos a lo que se dirigieron mis padres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Y yo le dije la verdad. Y de la mano de Cristo Jesús, de la mano de mis padres, de la mano de este acompañamiento, yo me dirigía al túnel de luz, que aparece el célebre túnel de luz. Ese túnel de luz que cada uno ve de una forma distinta, hacia arriba, en horizontal, con tonalidades siempre muy brillantes, pero que si azuladas, que si blancas, que si más amarillentas, ¿no? Yo lo vi como una luz blanca enormemente cálida, que todo mi ser se inclinaba a dirigirse hacia ella y sabiendo que entrar allí era entrar en una especie de abrazo de amor. Y cuando estaba en ese estadio tan maravilloso, Cristo Jesús se dirige a mí y me dice, Emilio, estás bien, ya me lo has dicho, estás en armonía, estás en paz. ¿Y si volvieras, estaría también en paz y en armonía? Y yo le respondí tal como lo sentía, sí, claro que sí, sin ningún tipo de duda. Dice, pues entonces la decisión es tuya, pero entonces, si así lo sientes, yo te diría que volvieras, que vuelvas a tu cuerpo, que vuelvas a tu vida, porque es posible que todavía haya cosas que tengas que hacer. Y yo tal como lo sentí, Nuria, dije que sí, que volvía, que sin ningún problema. Esa figura crística, que es una figura, yo la veo como si la estuviera delante en cada momento, ¿no? Que es una figura tan llena de amor como de autoridad. Es una mezcla rara, ¿no? Porque la autoridad en el ámbito humano se suele desligar del amor, ¿no? Pero ahí no, ahí estaba en perfecta, ¿eh? Claro, era el tener delante tuya a una figura que ha sido capaz de desarrollar todos sus componentes, todas sus potencialidades divinas, las que tenemos tú y yo, pero que él la ha desarrollado. Y el tenerla delante, ¿no? Eso te impregna, ¿no? de algo que es muy difícil de definir y que yo resumo en amor y autoridad, autoridad y amor. Y yo en esa interlocución con él sentí el volver. Y de la misma forma que había llegado al borde del plano de luz, me volví hacia atrás y volví a mi cuerpo físico. Y bueno, pues aquí estoy. Mucho tiempo después, no fue en ese momento, yo la verdad es que tuve un proceso de recuperación bastante lento de mi enfermedad, de aquello que había tenido. De hecho, estamos hablando de noviembre del 2010. Yo no pude volver a mi actividad, vamos a llamarle normal, hasta septiembre del 2011. Fueron, por tanto, 10 meses. Eso me sirvió para, entendí perfectamente lo que me había aportado la experiencia cercana a la muerte, en cuanto que yo había soltado muchas cosas ya en mi proceso espiritual. Había soltado, por ejemplo, la actividad política, había soltado la actividad universitaria sobre economía y demás para centrarme cada vez más en los ámbitos concienciales. Pero como yo decía, tenía todavía nudos que me resultaban difíciles de desatar, compromisos que me resultaban difíciles de desatar.
En la universidad, por ejemplo, los másteres no podía dejar de dar las asignaturas, porque eso es un tema curricular de profesores y el departamento me decía que eso no podía ser, que no me podía quitar así de en medio. Claro, después de esos 10 meses fuera de juego, cuando volví otra vez a mi actividad normal, todo lo que yo tenía que soltar ya se había soltado definitivamente. Y comencé un camino realmente nuevo en mi vida. Ya el proceso espiritual había arrancado mucho antes, pero ahí es como si tuviera una gran expansión. Aparte también de incrementar notablemente el discernimiento, claro, sobre la vida y sobre la muerte. Y el perder cualquier miedo acerca de la muerte y, por tanto, ser más plena mi experiencia de vida. Se acabó ya, como decía muy bien San Juan de la Cruz en la parte final de su inefable Noche Oscura, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Yo eso lo entendí. El vivir plenamente, el atreverte a lanzarte a lo desconocido, el no tener miedo, el no ver a la vida como una francotiradora que en cualquier momento te puede dar un susto a ti o a tus seres queridos. Todo eso desapareció de mi vida. Entonces pude vivir con una gran libertad. Y a los 2 o 3 meses de haber recuperado mi actividad normal, en una meditación, que mi meditación matinal es meditación zen, es simplemente acallar la mente y, bueno, y tener capacidad de que mi yo superior tenga, que baje en mí, ¿no? Con la mente callada. Por tanto, no visualizo, no es una contemplación, no tengo ningún deseo de ver nada ni de recibir nada. Pues bien, ahí volví a sentir la figura de la presencia de Cristo Jesús. Y en la interacción que en ese momento se produjo con él me dice, te volviste y me preguntaste el para qué. Cuando te dije que si podía volver en paz, dijiste que sí y te volviste. No preguntaste el para qué exactamente, ¿no? Digo, y es verdad, no lo pregunté porque ni lo sentí ni lo siento. No sé, estaba lleno y sigo lleno de una gran confianza, ¿no? Dice, bueno, pues yo no obstante te lo voy a decir, ¿no? Y es para 2 cosas. En primer lugar, has vuelto para transmitir seguridad a los demás. Has vivido experiencias y vas a vivir experiencias que compártelas con los demás. Porque mucha gente está viviendo esas experiencias. Pero claro, están aislados en ellos mismos y consideran que son muchas veces fantasías, imaginación de la mente, ¿no? Y cuando escuchen a personas como tú que le están diciendo que han vivido lo mismo que ellos han vivido, se van a dar cuenta, posiblemente se den cuenta de que es real, que lo que están percibiendo no son ni menos fantasías, sino que es real. Dice, y en segundo lugar, vuelve para darte la gozada y yo también dármela a través tuya. Claro, la palabra gozo es una palabra complicada en el sentido de que de alguna forma lleva a, no sé, a ver la vida como, en fin, como si esto fuera una cosa poco seria, donde está aquí va a pasar los días de la mejor forma posible según la mente, para divertirte, según los cánones de lo que son los elementos materiales. Claro, el gozo es una cosa muy distinta. Lo he aprendido con el paso de los años. Lo he aprendido leyendo a los sabios o a los sabias antiguos que hablan también de la felicidad y del gozo. Claro, el gozo es una cosa que viene de dentro. El gozo es el conocimiento de uno mismo. El gozo es el que produce empezar a tener discernimiento sobre la vida e incluso sentido común sobre la vida. Ese es el gozo del que me hablaba Cristo Jesús. Y en mi caso, para que también se pusiera de manifiesto, y vuelvo, y con ello termino en este apartado, Nuria, vuelvo a lo que es la experiencia que viví, he dejado abierto el tema de mi tía María. Lo cité y lo he dejado abierto. Porque en casi todas estas experiencias se suele producir algo como para que percibas que es real, que no son, como dicen algunos médicos, psicólogos, reacciones neuronales, reacciones químicas del cerebro en ese momento, porque mi tía María estaba viva. ¿Y qué pinta ahí mi tía María entre los desencarnados? Cuando yo comparto mi experiencia cercana a la muerte, la primera persona con la que lo compartí fue con María Jesús. Digo, mira María Jesús, me ha pasado esto. Y claro, yo veía en la cara de ella incredulidad, como diciendo, bueno, con la cantidad de medicamentos que te habrán metido, con la cantidad de cosas que te habrán hecho, estos son alucinaciones que tú has sentido. Y aunque yo le intentaba poner de manifiesto que no eran alucinaciones, que eran experiencias que eran muy claras, que para mí estaban clarísimas, yo en sus ojos y en sus gestos contemplaba la incredulidad. Pero llegó este punto, claro. Llegó el punto de mi tía María. Y ahí le cambió la cara a María Jesús por completo. Y dice, mira Emilio, es algo que no iba a compartir contigo, porque estás en una situación donde yo no quiero darte ningún tipo de disgusto, pero quiero que sepas que tu tía María ha muerto hoy a las 2:10 de la tarde. Yo había entrado en la UCI a las 12 del mediodía.
Por tanto, yo estaba en la UCI con tratamiento. Por supuesto, nadie se le ocurrió comentarme nada acerca de mi tía María y, de hecho, mi familia quería planteármelo después, una vez que me recuperara. No hay todavía metido, ¿no? Y, sin embargo, claro, y ahí, claro, la cara de María Jesús fue otra, ¿no? Mi tía María había fallecido, efectivamente, y por eso estaba precisamente ahí, porque mi tía María no había tenido familia, no había tenido pareja, no había tenido descendencia, y eran sus hermanos los que estaban recorriéndolo. Y como posteriormente, en una comunicación posterior, y ya me callo, me comentó mi madre desde el plano de luz, dice, Emilio, es que allí tiene mucho sentido del humor, ¿eh, Nuria? Me dice, mira, Emilio, es que yo estaba haciendo un 2 por 1. Estaba recogiendo a ti y estaba recogiendo a mi hermana. Dice, aquí somos muy bien educados y salimos a la puerta a recogerlos. Y yo estaba haciendo un 2 por 1. Es una experiencia divertida, francamente divertida. Bueno, es estupendo. Lo que pasa es que me has reventado la entrevista, te diré. Seguro que no, seguro que no. Ya. Seguro que no. Bueno, tengo curiosidad por saber cuál fue tu sensación al regresar, pero la primera, nada más regresar, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste ese momento? Pues mira, lo tengo muy claro, Nuria, y lo he compartido en algunas charlas. La claridad absoluta de que el hogar está en el otro sitio, de que mi casa está en el otro sitio y que aquí estamos. Permíteme que lo diga así, yo sé que, claro, la experiencia humana es una experiencia que en muchos casos se hace cuesta arriba, ¿no? Hablaba Buda en el primero de sus célebres verdades de que la vida, la encarnación es sufrimiento, ¿no? Y no le falta razón, no le faltaba razón. Pero no obstante, yo lo sentí como estar de vacaciones. Pero no porque aquí se esté mejor que allí, no. Nosotros asociamos las vacaciones a estar mejor que en el día a día, no. En vacaciones en el sentido de que es algo pasajero, de que es algo circunstancial, de que es algo efímero. Y claro, es que es así. Eso fue lo primero que sentí y lo sigo sintiendo ahora. Tengo clarísimo que mi casa está allí. Y tengo clarísimo que, mi casa, la tuya y la de todos, no está en este plano físico material. Y que eso sí, estamos aquí, desde nuestra dimensión espiritual, encarnado en un yo físico, en un cuerpo físico, mental, emocional, que configura nuestra personalidad para desarrollar una serie de experiencias que tienen que ver con el ir desarrollando todas las potencialidades espirituales y divinas que tenemos. Y que la experiencia humana es pertinente para ello, que no es que sea algo casual, sino que es pertinente y necesario para ello. Pero a su vez tiene ese carácter pasajero, tiene ese carácter efímero, porque encarnamos, pero encarnamos para desencarnar. El primer día que salimos del vientre de nuestra madre, estamos ya iniciando el camino de regreso a nuestra casa, de regreso al hogar. Y esta vida, por tanto, es una vida, yo diría que también es otra sensación que tuve inmediata, muy corta, Nuria, muy corta. Sé que también se puede hacer muy larga, pero esta vida es muy corta, enormemente corta. Tenemos que aprovecharla muchísimo más. Cuando hablaba anteriormente del gozo, no se trata de pasar la vida en el jiji, jaja, de lo material, del sota, caballo y rey, del materialismo. Hay que aprovechar esta oportunidad. Cada vida física es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, para saber quiénes somos, para desarrollar esas potencialidades espirituales y divinas que tenemos. Y hacerlo además no como nos han enseñado algunas religiones, a través del ascetismo, a través del pegarte con tu cuerpo. No. A través del discernimiento, a través de la conciencia. Y ese discernimiento y esa conciencia te va aportando felicidad y armonía a tu vida. Estupendo. Bueno, pues yo tuve hace poco como invitada a la canalizadora Sola Imsa para hablar de este mismo tema, la vida después de esta vida, y decidí dejar la puerta abierta a la posibilidad de una segunda charla con otro invitado. Te tuve en mente inmediatamente para tratar el tema de, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo desde un enfoque diferente. En aquel momento presentamos una serie de hipótesis acerca de este tipo de experiencias que iban encaminadas a la posibilidad de una manipulación, es decir, planteábamos la idea de que la Matrix, que parece ser que envuelve este mundo, alargase sus tentáculos, alcanzando pues lo que se conoce como el tránsito a otra vida.
Entonces, Emilio, en tu experiencia personal, que creo que ya ha quedado contestado, pero bueno, ya que tenía la pregunta preparada, te lo voy a hacer. En tu experiencia personal, ¿hubo algo? ¿Sentiste algo? ¿Sospechaste algo, aunque fuera por un momento, que fuese en esta dirección? Esto es una manipulación. Con toda claridad, en mi experiencia, Nuria, mi experiencia con toda claridad, no. No obstante, como te comentaba al principio, el tránsito, también la estancia en el plano de luz hasta que volvemos a encarnar, está marcada por el estado de conciencia de cada uno. Es decir, está marcada por la evolución espiritual de cada uno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto se puede entender muy bien recordando lo que nos enseña, por ejemplo, la teosofía, recopilando corrientes espirituales antiquísimas. El ser humano tenemos una constitución que la teosofía llama septenaria. Habla de un cuaternario perecedero y de una trinidad imperecedera. Cuando eso lo tienes claro, en el tránsito todo esto se pone de manifiesto y también en el paso al plano de luz. Dentro de ese cuaternario perecedero, que no sobrevive a la muerte, en el largo plazo no sobrevive a la muerte, el cuerpo físico se queda aquí. Ya está. Tu cuerpo y el mío se queda aquí. El denominado doble etérico o doble corpóreo, que es como una especie de telón de fondo del plano del cuerpo físico, que es lo que nos aporta a través del principio vital, a través de lo que en el caso humano podemos llamar prana, nos aporta vitalidad, ese doble corpóreo se queda al lado del cuerpo físico. Totalmente pegado. Tú ya no estás, tú ya te has ido, lo que somos realmente ya no está, y ese doble se queda ahí. A veces es lo que algunos videntes ven. A veces lo ven en los hospitales, a veces lo ven en los cementerios. Es ese doble corpóreo. Pero ese doble corpóreo se diluye. Hay un cordón de plata que lo une al cuerpo físico, ese cordón se rompe en el momento del fallecimiento y ese doble etérico se diluye. Es cuestión de muy pocos días. 1, 2, 3 días. A partir de ahí, al tránsito, tu componente, en ese cuaternario que tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental, el que hemos originado en nuestra vida cotidiana a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, eso sigue vivo. Eso está en el tránsito contigo. Están también tu trinidad superior, está tu alma humana, está lo que los orientales llaman el Buddhi, el alma universal en el que está integrada ese alma humana, y está el espíritu. Como decía muy bien Pablo de Tarso en sus cartas, en los evangelios cristianos, somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo son estos componentes físico, etérico, emocional y mental. Y el alma y el espíritu hay que diferenciar entre el alma tuya, por decirlo de alguna forma, el alma humana, ese alma universal a la que pertenece tu alma humana, y el espíritu que es el gran conductor, dicho de forma coloquial. Bueno, pues en el tránsito, además de tus componentes espirituales, está también el componente emocional y el componente mental. Y puede ser que tú te asocies a esos componentes en función de tu estado de conciencia. Hablábamos anteriormente de las dificultades para darte cuenta de que has muerto y de aceptarlo. Eso le pasa a personas que en su estado de conciencia y en sus componentes emocionales y mentales, dicho de una forma muy coloquial, están muy pillados. Y hay que tener en cuenta que el cuerpo emocional, su ámbito de movimiento es el plano astral. Tanto cuando estamos vivos, cosa que podemos experienciar por las noches con los viajes astrales, como cuando estamos muertos. Su ámbito de desenvolvimiento es el plano astral. Y el plano astral, todos los grandes maestros nos lo han descrito como un plano muy variopinto, que tiene distintos niveles. Y dicho muy esquemáticamente, tiene 2 grandes niveles, lo que en tantos libros de espiritualidad llaman el bajo astral y el alto astral. El alto astral es ya un alto astral en donde ese mundo emocional se empieza a diluir para que aparezca realmente lo que somos, para que pueda desenvolverse realmente esa dimensión álmica que todos tenemos. Pero en cambio, si tú estás, por tu estado de conciencia, estás muy metido en tu mundo emocional y en tu mundo mental, si hay cosas en este plano que de alguna forma te siguen atando, yo hablo me gusta poner el ejemplo de una cometa que está volando, pero hay una cuerda que la sigue atando a la mano del que ha lanzado a la cometa, ¿no? Entonces hay gente que está en el tránsito, pero hay cuerdas que la siguen atando al mundo físico, ¿no? Entonces ahí tu cuerpo emocional y por tanto tú que te estás asociando a él, estás viviendo una experiencia de bajo astral. Y en el bajo astral sí hay de todo, Nuria. En el bajo astral sí hay de todo.
Y bueno, a partir de ahí, claro, no es mi experiencia, porque yo no me desenvolví en esa experiencia cercana a la muerte en el bajo astral. Pero en el bajo astral hay de todo. Hay elementarios, hay figuras energéticas que, por decirlo de una forma suave, podemos llamar bromistas, que te lanzan mensajes y te lanzan visualizaciones que realmente son engaños y se divierten con ellos. Y bueno, y yo no puedo descartar que ahí haya otras interferencias, ¿eh? Hay otras personas a las que le he oído hablar de esas interferencias. Sí, de hecho también quería haber comentado estas, porque claro, no se pueden obviar, ¿no? Hay experiencias de una gran nada, de la que no se puede, bueno, en la que no se puede ni avanzar ni retroceder, que son bastante desesperantes, por lo que se comenta, y hay encuentros con criaturas horrendas, escenas de fuego y tormento, vamos, topicazos del infierno, ¿no? Claro. Esa gente, claro, queda muy tocada y con terror a la muerte. Yo me gustaría saltarme cualquier tema que pueda generar miedo a nuestra audiencia, pero bueno, esos reportes están ahí, ¿no? Y hay que ser honestos. Entonces, esta es la explicación que tú le darías. Es como la persona, al fin y al cabo, todos son creencias, ¿no? Hay una película, no sé si tú la conoces, Más allá de los sueños, del actor Robin Williams. Sí, claro que sí. A mí me resonaba mucho por motivos personales, siempre la menciono, y para los que no lo hayan visto se plasma muy bien que uno se encuentra en otra vida con personas, personajes, escenas, situaciones basadas en sus estructuras mentales previas, ¿no? Claro, eso pues explicaría tal vez lo típico de que, bueno, el que creen, bueno, en Jesús, vamos a diferenciar crístico, el que cree en Jesús o se considera cristiano ve a Jesús, el budista ve a Buda, en fin, que hay un primer estadio, digamos, en el que uno ve lo que espera ver, es decir, se topa de frente con sus propias creencias. ¿Esto es así? ¿O podría ser así? Efectivamente, eso es así tanto, Nuria, tanto en el tránsito como incluso en el Devachan, incluso en el plano de luz. En el tránsito, ya que hemos abordado un tema que es delicado y que efectivamente ni tú ni yo queremos transmitir miedo a nadie, pero bueno, también tenemos que ser honestos y efectivamente en ese tránsito, en función de tu estado de conciencia, tienes que tener en cuenta que todo lo que ahí se vive va dirigido a que sigas evolucionando en conciencia cuando aún no es suficiente para darte cuenta que has fallecido y aceptarlo. Ahí sigues viviendo experiencias. Lo que los católicos llaman purgatorio, con ese nombre tan duro, ¿no?, de purgatorio, es ni más ni menos que poner el énfasis en que ahí se sigue viviendo un proceso conciencial, cuando al llegar a ese estadio de tránsito, tú, por tu vida física, por lo que has vivido, no tienes todavía el estado de conciencia que te permite darte cuenta que has fallecido y aceptarlo. Y ahí se viven experiencias que van dirigidas a ello. Cuando se hablan de experiencias cercanas a la muerte, el Instituto Gallup, que es una gran corporación demoscópica norteamericana, hace unos años se interesó por las experiencias cercanas a la muerte. Y en su estudio, un estudio muy profundo, llega a la conclusión de que 5 millones de estadounidenses han tenido experiencias cercanas a la muerte. Bueno, Estados Unidos tiene una población de más de 300 millones, de 318 millones de habitantes. Oye, pero 5 millones de personas son muchas personas. Y hizo una muestra y los encuestó. Y en esa encuesta, uno de los resultados más curiosos es que el 96%, es decir, la práctica totalidad, el 96%, la experiencia cercana a la muerte fue una experiencia de paz y de armonía. Y que le ha hecho perder el miedo a la muerte. Pero para un 4% fue una experiencia horrenda. Fue una experiencia desagradable. Y ahora le tienen mucho miedo a la muerte. Bien. Fíjate qué formas tan distintas de vivir lo mismo. Eso sí, vamos a decir así, la buena noticia cuando estamos en este plano físico es que la inmensa mayoría recuerdan eso como una experiencia de paz y solo un 4% como una experiencia francamente horrenda y francamente llena de dolor y llena de sufrimiento. Y cuando llegamos al plano de luz, vuelve a suceder lo mismo. Es decir, la estancia en el Devachan tiene distintos niveles posibles. Hay un primer nivel que, en función de tu estado de conciencia, puedes pasar por él. Pero si tu estado de conciencia lo requiere, hay un primer nivel que es una especie de bienvenida de descanso. Dicho de una forma, estoy recordando textos de, por ejemplo, Dani Besant, que lo describe como la parte del Devachan en la que te acoge primero y va dirigido a que tus anhelos vitales se cumplan. Tus anhelos vitales,
Claro, ¿qué son anhelos vitales? Anhelos vitales no son los deseos físico-materiales, son otras cosas, son cosas que tengan más dentro tuya. A mí, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre, tenemos ante nosotros circunstancias en la vida tremendas, por ejemplo, de los refugiados, de las guerras que hay, todo eso tenemos información al respecto y sabemos que hay personas que han nacido en guerra, en esos países de Oriente Medio, que han nacido en guerra y mueren en la guerra. No han conocido otra cosa en su vida. Nacieron en un contexto bélico y a lo mejor murieron en una batalla, en un bombardeo, con 20, 25 o 30 años, y lo único que han conocido en su vida es guerra. Ese anhelo vital, en este caso de estas personas, puede ser la paz. Un anhelo vital y muy fuerte de paz. Y esas personas lo primero que desean vivir en el Devachan es paz. Y claro, esa paz cada uno lo puede dibujar como le dé la gana. En mi caso podría ser, por ejemplo, una playa de arena blanca, con un mar verdoso donde poderme bañar al sol, desnudo, en medio de la playa. Para otras personas puede ser un paisaje de montaña, con prados verdes y arboledas, y vivir ahí, estar ahí un tiempo. El tiempo que tú requieres, como para todas esas huellas que todavía ha quedado en ti, tu anterior encarnación en el plano humano, se vayan disolviendo, ¿no? Ese es el primer estadio. Hay gente que lo que necesitan es cuidado y atención, personas que su anhelo vital es que se les cuide. Y hay referencias de conexión con ese plano de luz donde nos cuentan que algunos están en hospitales, otros están como en hoteles, donde se les está cuidando, porque lo que necesitan vitalmente, ese anhelo vital, es que se les cuiden. Eso parece que hay... Disculpa, en la película No Solar, Nuestro Hogar, que supongo que también la conoces. Hablamos de ella en la otra entrevista, precisamente, y bueno, a mi invitada le chocaba mucho que esto se presentara así, porque ella comentaba, no hay necesidad en el otro lado de hospitales, casas y estas cosas, ¿no? Pues tú estás dando una estupenda explicación. Y evidentemente no hay ninguna necesidad, salvo que tú lo necesites. La propia persona lo necesite. Claro, en ese primer nivel también se puede producir el encuentro con seres queridos fallecidos, que tu anhelo vital sea encontrarte con ellos. No sé, padres que han perdido hijos, pongamos por caso, o parejas, ahí te los encuentras. Es como una especie de plano donde la capacidad de creación en conciencia es inmensa. Y lo que va dirigido es a que te vayas quitando de encima esos anhelos vitales, que repito, no tienen que ver con deseos emocionales, que eso han tenido que quedar atrás en la fase de tránsito, antes de llegar al Devachan. Después, en el Devachan hay otros niveles. Hay niveles que también sabios y sabias, la sabiduría antigua nos han hablado de ello, por ejemplo, de que te dan enseñanzas, recibes enseñanzas, dirigidas fundamentalmente a que las experiencias que has vivido las asientes en conciencia. El alma humana es una especie de gran batería que recoge las experiencias vividas, pero esas experiencias muchas veces están todavía como si estuvieran con turbulencia. Hay que asentarlas, hay que interiorizarlas. Y hay planos del Devachan donde tú vas recibiendo una información que te ayuda a que vayas interiorizando, integrando en ti las experiencias vividas. Es como sacarle las vitaminas al zumo, como si en la vida tú te hubieras traído un zumo experiencial, y es como sacarle las vitaminas, en términos álmicos, a ese zumo experiencial. Y por supuesto en el Devachan hay un momento concreto, aquí no hay duraciones temporales preestablecidas, no hay protocolos temporales que se puedan aplicar, no se puede decir que te vuelves a encarnar a los X años, eso no hay eso, no hay esos cánones. Cada uno tiene, por tanto, una estancia en el Devachan en función de su propio proceso, y hay un momento en el plano de luz donde ya te empiezas a plantear la posibilidad de volver a encarnar. Y desde luego esa nueva encarnación tiene que ver con lo que es tu proceso espiritual, ni más ni menos que tu proceso espiritual. Ahí tienes un discernimiento de hasta qué punto tú estás desarrollando todas tus potencialidades espirituales y te planteas el volver a encarnar. Eso en el texto de la República de Platón, que te decía anteriormente, lo describe de una forma bellísima, volver a encarnar para desarrollar una determinada vida, que es la que tú consideras que se acopla, que se ajusta a las experiencias que conviene vivir para seguir desplegando todas las potencialidades espirituales. En cualquier caso, no se regresaría por unas supuestas deudas o asuntos pendientes, porque como decías, en una experiencia como la que tú tuviste, todo está en su sitio, la culpa desaparece completamente y no hay error.
Entonces, el regreso no sería por estas causas, asuntos pendientes. Ahí lo que se tiene claro en ese estadio del Devachan es que hay una serie de leyes que rigen el cosmos, que rigen la manifestación y rige cada uno de sus planos. En el plano en el que estamos encarnados hay un principio del que nos hablan los textos herméticos de hace multitud de años, que es el principio de causa y efecto. Sí tenemos que ser conscientes de que eso es así, es decir, de que lo que tú haces, eso tiene un efecto. Hay una causa y un efecto. Esa causa y ese efecto, desde el punto de vista de la experiencia, descargado de componentes emocionales y mentales, desde el punto de vista de la experiencia, tú eso lo recoges en tu dimensión álmica. Ese alma, que es una especie de batería energética que recoge todas las experiencias, recoge esa causación. Por eso, precisamente, en muchas corrientes espirituales, al alma humana se le llama el cuerpo causal. Esa denominación de cuerpo causal viene del hecho de que todas las experiencias, efectos y causas lo has traído contigo. Y cuando tú vuelves a encarnar, voluntariamente, no porque nadie te obligue, no como castigo, sino voluntariamente, tú adoptas una encarnación, un nuevo coche, como yo digo, un yo físico, mental y emocional, ajustado a las experiencias que tienes que desarrollar y también a seguir desplegando las relaciones de causa y efecto que hayan quedado ahí. Eso, pero claro, hay que eliminar las connotaciones de culpa, hay que eliminar las connotaciones de pecado. Es en libertad, es de una forma distinta, pero efectivamente esa ley de causación sigue. De la misma forma que de un día a otro lo que yo voy a vivir mañana tiene que ver con lo que haya vivido hoy, lo que tú vivas en una nueva vida física tiene que ver con tus vidas físicas anteriores, pero desprovisto de las connotaciones de carga, de culpa, de pecado a los que somos tan dados. El término karma hace referencia a eso, pero claro, el término karma también se le ha metido un montón de connotaciones negativas. Claro. El término karma es ni más ni menos que la expresión de la ley de causa y efecto, de la ley de causación, que es una ley universal que se manifiesta en este plano. Cambiar culpa por responsabilidad. Perfecto. Efectivamente, Nuria. Es así de sencillo. Bueno, pues una de mis preguntas para ti era por qué regresaste, si se te dio la libertad de escoger, pero como lo explicaste al principio del tirón, pues ya no te voy a hacer esa pregunta, pero la voy a trasladar a lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, a la hora de regresar, de volver, porque bueno, hay muchos reportes también de personas que en estas experiencias como la que tú has tenido se les da la libertad de regresar, se le da una serie de razones por las que debería volver y aún así hay veces que la persona dice, pues no quiero regresar, estoy muy bien, quiero seguir adelante, ¿no? Y bueno, llega un momento que parece ser que la respuesta es, no es tu momento, y vuelta al cuerpo, ¿no? Entonces, esto ¿no te resulta un poco chocante con la libertad de elección? Sí. Me resulta chocante, Nuria, y yo creo que eso, como todo encaja, yo estoy convencido que todo encaja y todo encaja en el amor, todo encaja en el amor. Y utilizo esta palabra a conciencia y no de una forma vana, sino a conciencia. Lo que yo he podido percibir, no solamente en esta experiencia, sino en mi experiencia aquí, es que todo encaja en el amor. Cuando hay algún elemento de información que no encaja en el amor, yo lo dejo a un lado. No es que desconfíe de la persona que me lo transmite, no es que ponga en cuestión, yo no soy nadie para poner en cuestión a nadie, pero en mi conciencia yo lo dejo a un lado, no lo hago mío. Como se dice, una expresión que utilizamos quizá demasiado, cuando no resuena en esa frecuencia de amor, yo no lo hago mío. Entonces, como cuando una persona te dice algo, te está transmitiendo algo que ella entiende que es verdad, y yo sé que eso que está transmitiendo o que intenta transmitir, para que sea verdad, tiene que resonar en clave de amor, pero tal como lo está transmitiendo no resuena en clave de amor, mi conclusión es que simplemente es una dificultad a la hora de la descripción de la experiencia. Es decir, que se está describiendo la experiencia, se está interpretando la experiencia desde una frecuencia que no es la adecuada. Y que por eso precisamente la descripción que se está haciendo, aparentemente esa experiencia no está enclavada en el amor. Pero creo que es simplemente una interpretación, insisto, desde una banda frecuencia que no es de amor. Entonces, cuando se habla de estas presencias, ¿no?, que de alguna forma abren una interlocución contigo,
para aconsejarte, yo me he encontrado con personas que para mí son muy queridas y enormemente creíbles, que me hablan de la existencia de un consejo. Que antes de entrar en el plano de luz, cuando estás ahí, hay una especie de consejo que tú puedes visualizar de distintas maneras. Parece que la mayoría lo visualizan como ancianos, que abren una interlocución contigo sobre lo que ha sido tu vida, sobre lo que han sido tus experiencias, sin ningún tipo de juicio. Pero es como si te estuvieran ayudando a reconsiderar, a recordar y a evaluar en conciencia lo que has vivido. Y es en el contexto de ese consejo de ancianos, con el nombre que cada uno lo quiera dar, pero estas personas conocidas y reconocidas para mí me hablan de ese consejo, es en el contexto de ese consejo donde te pueden hacer indicaciones sobre la conveniencia de que determinadas experiencias no las dejes abiertas. A veces por relaciones de causa y efecto de las que hemos hablado anteriormente, que no las dejes abiertas, porque inevitablemente si las dejas abiertas en tu libertad van a hacer que vuelvas a cerrarlas, pero no porque te obligue nadie, sino porque tú mismo te vas a dar cuenta de que ahí hay una relación de causa y efecto que tú en conciencia tienes que cerrar. Con lo cual, lo que te vienen a decir es, sácale un poquito más jugo todavía a tu experiencia humana actual, cierra esas claves que tienes que cerrar y ya cuando vengas a hacer el tránsito, llegues al Devachan, te podrás plantear una encarnación que realmente sea para vivir experiencias nuevas, que te sirvan para tu desarrollo espiritual, no para tener que cerrar algunas relaciones de causa y efecto que hay ahí. Estos amigos y estas amigas me lo plantean en el ámbito de ese consejo que yo no vi la realidad. Entonces, cuando alguien lo ve y yo no lo veo, es que él está en lo cierto y yo en lo falso o viceversa. No, posiblemente las dos cosas sean ciertas. Posiblemente en mi proceso espiritual, cuando yo vi mi vida, yo saqué de ahí todo lo que tenía que sacar. No era necesario que nadie o nada viniera a mí a darme explicaciones. Claro. A lo mejor hay otras personas que en su proceso sí necesitan, ¿no? que seres de luz, que en ese plano astral que hemos comentado, están entidades de una frecuencia muy densa, pero también en el alto plano astral hay entidades inefables, ¿no? De alguna forma, pues, te echen una mano en ese proceso de reconsideración en conciencia. Pero desde luego, Nuria, seguro que lo que sea es en clave de amor. No en clave imperativa, no en clave de mandato, no en clave de cerrarte la puerta. Ahí no hay un San Pedro con la libreta que te diga tú para allá. No, eso seguro que no. Seguro que no, porque todo lo manifestado, el cosmos, es amor, es amor. Es la energía que fluye por todo. Einstein en sus últimas cartas lo describió muy bien. Es amor. Y en el amor no encajan este tipo de cosas. Por más que pueda haber algunas presencias de las que hablábamos anteriormente, que están en su proceso conciencial y que pueden originar algunas interferencias. En cualquier caso, bueno, yo le diría a las personas que plantean esto como un problema, una pega, el hecho de que te digan vuelve, regresa porque hay algo pendiente y tal, que los que han seguido adelante no han vuelto para contárnoslo. Así que obviamente habrá quien habrá dicho, me sigo para adelante y voy, ¿no? Estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte de gente que ha regresado, la que se ha ido, ¿no? Está claro. Bueno, pues no quiero hacer el vídeo muy largo, tendría algunas preguntas más, pero bueno, vamos a ir acabando. No quiero dejar de preguntarte por el trabajo de los mediums. Hay un medium que a mí me impresiona particularmente, John Edward, es norteamericano. Su trabajo es impresionante, la verdad. Entonces, mi pregunta sería si estaría bien dirigirnos a ellos, a los que están en el otro lado, como algo natural, como una cosa normal, están ahí, o se les puede perjudicar de algún modo. ¿Accedemos a ellos o a qué? Sí. Utilizabas ante un término que es responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Nada en la vida es un juego, entendiendo como juego comportamientos inconscientes. Nada en la vida es eso. Y desde luego cuando estamos hablando del tránsito y estamos hablando del plano de luz, estamos hablando de cosas muy serias. Desde este plano hay posibilidades de comunicación con el tránsito y con el plano de luz. Toda la historia de la humanidad está llena de personas que nos han narrado este tipo de conexiones, esta comunicación.
comunicación desde el tránsito y comunicación desde el plano de luz. Nos han dicho todas estas fuentes que las comunicaciones desde el tránsito suelen caracterizarse por ser frías, de baja frecuencia vibracional, sentimientos de presencias que nos narran mucho la parapsicología, que tiene que ver con ruidos, que tienen que ver con luces que se apagan y que se mueven, con objetos que se apagan y que se encienden, con objetos que se mueven, todo como muy rústico, como muy rudimentario. Esa comunicación se suele dar por personas, por desencarnados, que se han quedado pillados en el tránsito, que por su proceso conciencial no avanzan hacia el Devachan, sino que siguen mirando, hay cuerdas que lo siguen atando al plano físico. Y toda su voluntad es comunicarse con el plano físico. Hay personas que tienen el don y el talento de ver a estas presencias. Y hay gente en todo el mundo, también en España, que hacen una labor preciosa de apoyo a estas gente que se han quedado ahí pilladas para acompañarlo, siempre desde el libre albedrío, faltaría más, pero para que se den cuenta que han muerto, para que acepten su situación y para que evolucionen conciencialmente hacia el plano de luz. Se da, por tanto, una comunicación desde el tránsito que suele ser una comunicación, vamos a llamarla así, fría. Y hay una comunicación desde el plano de luz, la hay también. Esa comunicación es todo lo contrario, es cálida. Esa comunicación se suele dar fundamentalmente cuando hay algo aquí, hay seres queridos, básicamente, que desde el plano de luz se percibe que necesitan tener una información, que necesitan tener una inspiración de que el desencarnado, ese ser querido que ha fallecido, se encuentra bien. Eso lo tienen como anhelos vitales muchas personas aquí, que han perdido a su pareja, que han perdido a su padre y a su madre, que han perdido a sus hijos, y hay algo interiormente que las llama ¿cómo estará? ¿No? ¿Habrán muerto? ¿No? ¿Será la muerte real? ¿No será la muerte real? Y si hay vida después de la vida, ¿cómo estará? Y hay una comunicación fluida, muy fluida. Hay experiencias que se han desarrollado como el vuelo de la mariposa. En el blog que tú mencionabas, en mi blog El cielo en la tierra, he recogido últimamente muchas de estas experiencias a través de quien fue el gran impulsor del vuelo de la mariposa, de José Luis de la Rica, donde nos pone en evidencia que esa comunicación es posible. Y esa comunicación incluso a veces se da, Nuria, sin que ni siquiera aquí nos demos cuenta, en el ámbito de los sueños, para tener tranquilidad. Personas que me dicen, Emilio, me acosté y me resultaba muy difícil dormirme por el dolor que tenía por mi ser querido fallecido. Y cuando me he despertado, me he despertado con una enorme paz. En el mundo de los sueños se producen a veces conexiones. Por tanto, hay un fluido en la comunicación. Lo que hay que ser es responsables. A los que han desencarnado, en la medida de lo posible, tenemos que dejarlo tranquilos, en la medida de lo posible, porque ya no son quienes eran, ya son lo que realmente son las dimensiones álmicas y espirituales, y están en su proceso. Y es un proceso importante, en el Devachan están viviendo un proceso importante, y no hay que distraerlos. Hombre, no obstante, yo entiendo humanamente que hay personas que están sufriendo tanto que no pueden evitarlo. Bueno, vale, que hagan esa comunicación con responsabilidad. Y esa comunicación con responsabilidad la pueden hacer ellos mismos sin necesidad de intermediarios. Y si, por las razones que sean, se sienten muy bloqueados y requieren la presencia de un intermediario, por tanto de un medium de lo que tú hacías referencia, evidentemente que utilicen mucho esas dos grandes cualidades de las que nos han hablado todos los textos sagrados, que es el discernimiento y el sentido común. El discernimiento y el sentido común. Con todo el respeto a todas las personas, desde el más absoluto amor a todos los seres, en el estado de conciencia que cada uno esté. Que no se acerquen a quien haga de esto un negocio. Quien haga de esto un negocio no es una fuente fiable. No es creíble en que una persona que realmente tenga esas capacidades y tenga esos dones despiertos se aproveche económicamente de los demás. Lo cual no significa que no cobre una cantidad, que haya los terapeutas que tienen dones, hacen bien, pero hay una diferencia enorme entre tú cobrar una cantidad lógica, de sentido común y digna, y otra cosa es intentar hacer negocio de esto. Y creo que es muy sencillo el darte cuenta. Basta que mínimamente te ocupes un poquito de conocer por dónde anda esa persona, como para saber si ese medium es realmente una persona que ha desarrollado unos dones, que tiene una clarividencia, como tanta gente lo ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, y lo han puesto al servicio de los demás.
o simplemente una persona que a lo mejor incluso teniendo ese don, lo está malgastando y lo está deteriorando, utilizándolo para su lucro y para sus finalidades egoístas. Discernimiento y sentido común. Bueno, pues mi última pregunta no la puedo dejar pasar porque es mi tema, los animales. Entonces, bueno, yo hago este tipo de comunicación, Emilio, con animales vivos y también con algunos que están en otro plano. Pues claro que sí. Normalmente las conversaciones con los que están allí son de una profundidad y hermosura que me estremece, nada que ver con los que, bueno, están aquí, que también algunos te sorprenden. Y bueno, según mi experiencia, hay animales que encarnan muy rapidito, otros que me cuentan que llevan en el otro lado muchos años incluso, ¿no?, esperando a su compañero o compañera humana junto a otros seres fallecidos en la familia. Claro, lo que tú decías, discernimiento, ¿no? Yo me lo planteé mucho al principio, si estaba bien o no hacer esta labor con animales que ya se habían ido. Y bueno, pues mis compañeras comunicadoras normalmente, bueno, algunas lo hacen también, pero no es lo habitual, porque, bueno, hay un protocolo, hay un código ético, digamos, de que el animal, una vez que se ha ido, pues no hay que molestarle, ¿no? Si no es en beneficio del animal, no se hace. Ese es el código ético. Claro, no voy a extenderme aquí. Yo empecé a hacer este tipo de comunicaciones con un animal mío y él me buscó, ¿vale? Realmente no fue algo que yo busqué. Ese animal, una gata concretamente, me buscó a mí, indicándome claramente que debía hacer esta labor porque, aunque el beneficio del animal era lo más importante para un comunicador animal, si el ser humano que queda aquí queda hecho polvo, sufriendo, no hay manera de, por todos los métodos posibles, que entienda que es un paso que el animal tiene que dar y que es natural y que no necesita ya comunicar con él, a pesar de ello sigue hecho polvo, muchas veces el animal también se queda un poquito atrapadito ahí cerca de este ser humano, ¿no? Bueno, pues dicho esto y explicado esto, me gustaría, aunque ya no tiene tanta relación con lo que estábamos hablando de tu experiencia, pero ¿qué información manejas, aunque sea brevemente, sobre el tránsito de los animales? Pues de verdad, Nuria, que me alegro muchísimo que en el punto final de lo que estamos compartiendo aborde este asunto, ¿no? Porque sirve primero para dar más información sobre la vida más allá de la vida y después para que como seres humanos tomemos una mayor conciencia y una mayor responsabilidad con relación al mundo animal. Hay una enorme inconsciencia en la humanidad todavía con relación a los animales, con relación a la naturaleza, una enorme inconsciencia. Y hablamos mucho de nueva conciencia, de despertar conciencial, con términos así muy, muy esplendorosos, y después en algo tan elemental como convivir en armonía con la naturaleza y con los seres vivos que están contigo aquí, nos olvidamos por completo, con una enorme incoherencia. Entonces, es clave el darnos cuenta de que el mundo animal, que la vida se da en todos los planos, de la misma forma, y la conciencia se da en todos los planos. En el plano humano, en el plano animal, en el plano vegetal, en el plano mineral. Ahí está la conciencia. Evidentemente esa conciencia se plasma según los planos de una manera distinta, pero la conciencia siempre está. En el ámbito mineral y en el ámbito vegetal un poquito menos, son ámbitos que, por ejemplo, tú no te puedes mover. Eso limita el tipo de experiencia. En ese tipo de ámbitos, por ejemplo, el mundo emocional, el cuerpo emocional de un mineral, el cuerpo emocional de una planta, no es el cuerpo emocional de un animal. Es más limitada. La planta tiene un mundo emocional más desarrollado que el mineral. Con las plantas se puede transmitir esas emociones. Hay muchas personas que cuidan plantas y lo saben perfectamente, ¿no? Y hay una interacción. Bueno, pues ese mundo emocional en el ámbito animal está muchísimo más desarrollado. Los animales sufren y tienen sensaciones también de placer. Se parecen muchísimo al ser humano, o mejor dicho, el ser humano en su ámbito emocional se parece muchísimo al ámbito emocional de los animales. Nosotros nos diferenciamos por un ámbito mental que en los animales, en muchos de ellos está ya presente, pero no está muy desarrollado, y nosotros tenemos más desarrollado. Pero el campo emocional es enormemente parecido. Cuando se hace el tránsito, todo lo que he compartido es también así en el mundo animal. Hay un tránsito y hay un plano de luz, es exactamente igual. Es evidente que se vive de una forma distinta, pero
en el hilo conductor es exactamente lo mismo. Existe el tránsito y existe el plano de luz, existe la comunicación entre planos de la misma forma que hemos hablado entre humanos, entre animales y humanos. No tengo ningún tipo de duda de que eso es así. Y todo esto, a su vez, Nuria, lo que me lleva es a lo que decía anteriormente, a que tenemos que ser mucho más responsables. Tenemos que poner al mundo animal realmente en su sitio. A ti no te lo tengo que decir, vamos, que es todo lo que sale de ti continuamente. Es mi proyecto vital. Pero el maltrato animal que hay, ¿no? Las costumbres salvajes de alimentación que siguen teniendo los seres humanos, eso es un disparate. ¿Tú cómo te puedes estar alimentando de la masacre en situaciones de campos de concentración de animales? Es decir, y no ya porque eso es lo que te están metiendo en tu cuerpo físico, es una carne de dolor que te está destrozando interiormente, que está densificando tu frecuencia vibracional, impidiéndote que medites, impidiéndote que tengas capacidades de desarrollo de tu yo espiritual. Pero es que eso no me vale, porque eso sería egoísta. Es decir, el no masacrar, el no matar a los animales para protegerte, eso sería egoísta. Hay que hacerlo por compasión. La compasión universal, que es una regla básica del crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, yo hace no mucho, en Nuria, con una amiga, hacíamos un trabajo de sacar a la luz un estudio de 1903 de Liz Peter sobre vegetarianismo, y al hilo de ese trabajo, de la publicación en el blog, que fue lo que hicimos una evaluación del número de animales que son matados por el ser humano en condiciones de campos de concentración todos los años para alimentarnos de ellos. ¿Conocen la cifra, Nuria? Son más de 30.000 millones de animales al año. He dado la cifra muchas veces en mi programa, porque aparte de este tengo un programa, Vida y Consciencia Animal, que es específicamente de animales, y bueno, prácticamente en cada programa menciono estas cifras. Sí, una barbaridad. Mira, una prueba más de que no podemos mirar a los animales por encima del hombro, sino que tenemos que vivir con ellos. Somos sus hermanos mayores, Dios mío. ¿Cómo podemos maltratar a nuestros hermanos menores? Entonces, no mirarlo por encima del hombro, sino apoyarlo, darle todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Y para quitarnos tonterías de la cabeza, en el tránsito y en el plano de luz, es que es igual, no hay diferencia. Y aquí también tienen conciencia y tienen emociones, por más que nosotros en nuestra ceguera no queramos verlo. Sí, sí, en mis comunicaciones telepáticas con ellos tienen su propia, llamémosle, personalidad, especialmente los animales domésticos. Claro, no es lo mismo, obviamente, un gato que ha compartido una vida familiar que uno que está salvaje. Y en el otro plano eso también se ve, ¿no? Hay algunos para los que al acceder necesitas un poco de la colaboración de un guía grupal para, bueno, aquí te lo traigo, ¿no? Y sin embargo, normalmente los que son de familia pues se presentan por sí mismos, con su propia evolución y completamente distinto. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Emilio. Tal vez tentarte para que tengamos una charla en mi otro programa, el de Vida y Consciencia Animal, y podamos hablar más en profundidad de este tema. Pues muy bien, Nuria. He estado encantado de compartir contigo este encuentro y encantado de compartirlo en el otro foro. Muy bien, pues ya lo hablamos y nos ponemos de acuerdo. Pues gracias de corazón por concederme este ratito, es un honor para mí, de verdad, tenerte en mi espacio. Y bueno, pues te dejo despedirte si quieres de nuestra audiencia y, no sé, dejar alguna reflexión final tal vez, aunque creo que ya hemos dado unas pocas. No, reflexiones finales no, simplemente muchísimas gracias a ti por la entrevista, por compartir este encuentro y muchas gracias a todas las personas que vean este audio y este vídeo, así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Emilio, gracias a todos y nos vemos en una nueva cita con la luz.